Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Voz Ciudadana. Los saluda Elsa Iturriaga. Para nadie es ninguna novedad que la delincuencia y el vandalismo continúan en crecimiento en nuestro país. Es por eso que algunos congresistas de la República están planteando una serie de reformas. Una de ellas buscaría que se juzgue a los adolescentes como mayores de edad en delitos muy graves, como es el caso del sicariato. Para hablar sobre este importante tema, hemos invitado a René Galarreta, es secretario nacional de la Juventud. También nos acompaña Gustavo Dávila Angulo, director general de Criminólogos Asociados. A ambos le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias, Elsa. Antes de iniciar este diálogo, vamos a ver un informe especial sobre este importante tema. Adelante. Es más que evidente que en los últimos tiempos la proliferación de delitos juveniles se ha incrementado. Según las cifras del INEI, en el periodo entre el 2003 y 2011, el número de detenidos ha aumentado de 1.450 en el año 2003 a 5.785 en el 2011, lo que revela un incremento de 400% en 8 años. Es por ello que el congresista Martín Belaúnde Moreira planteó a la Comisión de Justicia del Congreso de la República que los adolescentes de 16 años que cometen delitos como sicarios puedan ser juzgados como mayores de edad. El autor de la propuesta explica a detalle su iniciativa. Un menor de 18 años y mayor de 16 tiene discernimiento, tiene conciencia, tiene criterio y además muchas veces se presta a ser utilizado para fines delictivos, para robar, para matar, últimamente para matar. Y entonces, ¿por qué se les utiliza? Porque no tienen responsabilidad penal y ellos son perfectamente conscientes de eso. Y entonces, a pesar de que existe esa conciencia, se les utiliza porque si matan a los 21 años salen libres. Eso no debe permitirse. La iniciativa ha desatado opiniones divididas. La primera en mostrar su desacuerdo fue la congresista Carmen Omonte, que sostiene que mejor se debería analizar el por qué se genera este fenómeno delictivo y las alternativas de solución. Considero que no por endurecer las penas, no por bajar la edad de los sancionados o de los que hayan cometido un delito, nosotros vamos a hacer una sociedad más segura. Tenemos que entender que el trabajo debiera de partir desde el ámbito de la prevención, la articulación con todas las autoridades, cómo trabajamos con las familias, qué soporte se está dando a las familias, qué opciones de trabajo se están dando a los jóvenes, cómo estamos trabajando con nuestras escuelas. Hace meses, el 2014 ya se sabía, por ejemplo, de las escuelas de sicariato que existen en nuestro país, tanto en el norte, en Lima, en el sur. Por tanto, se debe de atacar a los culpables, a los adultos culpables, a los adultos responsables. Por otro lado, el congresista Renzo Reyardo se mostró de acuerdo y dijo que espera esta vez si se acepte la propuesta, ya que hace un tiempo él presentó un proyecto similar y lo rechazaron por afectar los tratados internacionales y los derechos de los niños y adolescentes. Hoy son inimputables hasta días previos o horas previas de cumplir los 18 años. Cuando hay sicarios jóvenes, como por ejemplo el caso de Gringallo, que mató a muchas personas, cometió delitos muy severos y que tenía el blindaje de que el Estado, de que las autoridades consideraban sus penas, las penas que él cometía, como faltas. Y por eso se iba al Centro de Recuperación de Jóvenes de Menores de Edad, que es el de Maranguita. Eso es inaceptable. También recogimos las opiniones de los ciudadanos respecto a este proyecto que ha generado controversia en nuestro país. A los jóvenes de 16, 17 años, llevarlo a un reformatorio, no, porque salen peor. Y más que nada sus celadores no los recuerdan, sino más bien los maltratan más. Y yo sí pienso de que deberían ser juzgados como un adulto. Si están cometiendo actos delictivos como si fueran unas personas, que generalmente lo cometerían personas adultas, tienen que ser juzgados de igual manera. Porque en realidad en esos tiempos la vida vale un celular, vale un bolso que probablemente tenga solamente cuadernos y lapiceros, y no me parece justo por las personas que se ganan la vida dignamente. Formar ¿cómo se llama? Escuelas de educación, de capacitación, escuelas para que a esos muchachos les ayuden a salir
adelante, ¿no? No metiéndolos a un centro de penitenciario donde peor se corrompen ahí. No hay una buena ley para que esos jóvenes también verdaderamente se readapten, pues, ¿no? Porque usted va también a esos, bueno, los jóvenes lo llevan a a donde está Maranguita, creo que es donde están los jóvenes, ¿no? Y salen peor. ¿Por qué? Porque ahí mismo le enseñan a delinquir más, ¿no? Entonces pienso que debe ser una mejor ley. Pero viendo cómo está, bueno, yo pensaría que los padres también ponernos de acuerdo y que los niños pues no sean juzgados tan severamente. Yo considero que el Estado debe tomar otras medidas, todavía son jóvenes y ellos merecen o están todavía para que ellos puedan ser insertados en la sociedad, ¿no? Pero debe tomar otras medidas, para eso está el Congreso. Bien, ya se ha visto opiniones a favor y en contra, y por supuesto que también la percepción ciudadana es que algo se tiene que hacer de manera urgente. Es una preocupación, a pesar de que un sector también de la población ya está como acostumbrándose a este tema de la delincuencia, hasta que uno no lo vive en carne propia. Es por eso que se hace realmente necesario este tipo de reformas. ¿Sería conveniente? Bueno, antes de hacer esta reforma tendría que haber una denuncia a la Convención de Derechos del Niño y del Adolescente, ¿no? Que es la que rige actualmente a nivel internacional. Porque esta convención indica que los menores de 18 años son inimputables, o en todo caso tendrían que ser tratados con una justicia especial hasta los 12 años. O sea, todo joven, por ejemplo, en Perú, entre 14 y 18 años, si comete un delito, es recluido o tiene asistencia justamente judicial por sus casos de delitos, pero no prisión. O sea, no, la convención lo impide. Pero lo que pasa es que hay casos y casos. Recordemos el caso del tal Gringallo, que tenía, creo, 4 muertes en su haber en Trujillo. Sí. Y era menor de edad. El caso de Gringallo, por ejemplo, fue ponerle en un lugar especial. O sea, no juntarlo con el resto de jóvenes o el resto de adolescentes. O sea, sí, porque iba a ser como un maestro de la delincuencia. Eso fue una propuesta nuestra, propuesta de Senaju. Nosotros propusimos justamente en su época, hace unos años, que los jóvenes que tienen alta peligrosidad no sean juntados con los jóvenes que cometen delitos menores. Y eso se cumplió, se puede decir, se acató. Pero ahora... Se le aisló, digamos. Sí, se aisló. Y actualmente a todo joven que comete delitos graves se le pone en un lugar diferente, no con el resto de jóvenes, ¿no? Es que se considera la actual, digamos, normatividad como una infracción, este tipo de... Sí. Y no puede, la muerte de un ser humano, de un ciudadano, no puede ser una infracción de ninguna manera. Lo que pasa es que, vuelvo a repetir, tendríamos que denunciar primero la Convención de Derechos del Niño, que es un tratado internacional y que está en la Constitución. Tenemos que hacer una reforma constitucional. ¿Cuáles serían las consecuencias de, digamos, hacer esta denuncia ante este ente internacional? Bueno, las comisiones que han estudiado el tema, la Comisión del Congreso, han investigado que el tratado no indica la edad. Y como no indica la edad, entonces cada país puede acondicionar su legislación. Como es el caso de otros países, Brasil, Argentina, Europa, inclusive hasta hablan de 12 años en sus leyes. La criminología busca el por qué el hombre delinque. Y dentro de esa respuesta está la impunidad y la corrupción. Y dentro de la impunidad está lo fácil que es delinquir en el país. El que esté en el umbral del delito, al ver a su semejante, a su amigo, a su vecino, exitoso en el delito, pues se promueve para ingresar también, porque encuentran un libertinaje. O sea, es una motivación. La impunidad es una motivación, la corrupción que vive el país. Tenemos que luchar contra esa impunidad, porque de esa manera los jóvenes en todas las edades van a ingresar al delito porque van a tener grandes motivaciones para eso. Es cierto que, digamos, esta situación no se veía hace años atrás en nuestro país. Es como que este último quinquenio o esta última década ha aumentado de una manera sorprendente. Las cifras realmente son alarmantes, las del INEI, por ejemplo. Sí, hay estudios, por ejemplo, y concuerdo con el señor Dávila, ¿no? Hay estudios que indican de que, por ejemplo, el nivel de corrupción contribuye justamente a un desorden y a una no creencia en los valores. Entonces, muchos jóvenes, por ejemplo, que ven a personas que, como bien dicen, se enriquecen fácilmente o cometen actos de corrupción, no encuentran ningún tipo de creencia en la ley, se podría decir. Bueno, es un problema de orden social, definitivamente. Hay un estudio justamente hecho, si no me equivoco, por una universidad peruana, donde indica que la corrupción fortalece justamente los antivalores y hace justamente que muchos jóvenes delincan. Es como una especie de dominó. Y bueno, yo vuelvo a repetir, ¿no? Ahí sí no concuerdo de que, si bien la convención no estableció una edad para el tema de
sanción sí establece que cada país puede definir la responsabilidad penal. Por ejemplo, en el Perú la responsabilidad penal es entre 12 y 18 años. Quiere decir que un joven, si comete un delito, obviamente está contemplado en la ley, pero la sanción para él es diferente, no es la sanción que se le da a un adulto. Para eso tendríamos en todo caso que rebajar la edad de mayor o de adultez a 16 años. Por ejemplo, la propuesta de un congresista es rebajar la edad ¿a 16? A 16 años, ¿no? En Argentina, por ejemplo, se vota a partir de los 16 años de manera libre. Si nosotros bajamos la edad adulta a 16 años, automáticamente todos los delitos también se pueden de esa manera acomodar a esa edad. Pero si te das cuenta, va acompañado de derechos y deberes, ¿no? Hablando, digamos, de legislación comparada, a nivel de legislación comparada, como decía, ¿cuáles son los casos que se han visto, por ejemplo, no solo en América Latina a nivel de la región, sino también de Europa? Usted que ha tenido oportunidad también de estar en España, por ejemplo. Sí, seguimos cursos de criminología durante 5 años en España y tuvimos oportunidad de hacer varias comparaciones. Pero así como la ley permite excepciones para trabajar, por ejemplo, está la ley hacia de Cuba a los jóvenes en el Perú, igualmente para casarse, contraer matrimonio de igual forma. Entonces, para las cosas sí se adecua, también tenemos que adecuar la ley frente a esta nueva realidad. Y esta nueva realidad del mundo globalizado indica que hay un incremento, no solo en el país, sino a nivel mundial, de jóvenes en el delito. Tenemos que adecuarnos pues a esta situación tan dramática que comprende responsabilidades de todos y al final responsabilidades de nadie, porque nadie es responsable, porque todos somos responsables. Los padres de familia, los vecinos, el colegio, el gobierno, todo esto debe hilvanarse. ¿Usted considera que, digamos, el aumento en las penas, en los casos, digamos, de reincidencia y del crimen organizado, han motivado que se usen realmente a menores de edad para este tipo de delitos? La delincuencia ya no es una delincuencia empírica, es una delincuencia que analiza, que investiga. Casi profesional, se diría. Profesionales. Ellos ubican su trabajo y se unen para eso con grupos de abogados, grupos de profesionales que van a ubicar las fallas del sistema para poder incorporarse. Entonces, sí, porque conocen muy bien la legislación, sus derechos también. Y los delincuentes de todas las modalidades tienen su equipo de abogados que van a ayudarlo cuando son ellos ya como asegurados de este equipo, ¿no? Entonces, apenas ellos son capturados, pues ingresa todo un aparato para liberarlos si encuentra la falla correspondiente, ¿no? Ya tienen inclusive las respuestas que deben responder cuando se produce el interrogatorio policial, el interrogatorio judicial. Entonces, todo es un sistema con el cual tenemos que convivir y combatir. Entonces, a más delito, pues mayor preparación, pero no solamente de un sector. Esto es responsabilidad de todos y esto lo deben comprender perfectamente las familias. Porque el niño que pinta una pared requiere una sanción. Y si el padre no puede responder, pues tiene que responder la familia. Sí, en ese sentido queríamos aprovechar también para preguntarle, ¿usted considera, digamos, ya que lidera una organización juvenil, que este tipo de jóvenes, este sector de jóvenes que están metidos en el ámbito delincuencial ya del crimen organizado, ¿realmente se puede regenerar? Hay un grupo que sí se puede regenerar y hay otro que no. De hecho, nosotros hemos hecho estudios y de hecho el Ministerio de Educación lo que hace es una política un poco más se podría decir, de soporte y de apoyo a los jóvenes, un tema de prevención, más que un tema de repente de punición, ¿no? Se ha demostrado y también hay estudios que demuestran de que los jóvenes, por ejemplo, cuando son mayormente, se podría decir, penados, no es una solución, o sea, siguen delinquiendo, o sea, eso no hace que el joven tenga un comportamiento diferente. Más bien, lo que sí ayuda bastante es la prevención. En el caso nuestro, por ejemplo, ha salido un programa que se llama Beca Doble Oportunidad, que a los jóvenes que quieren insertarse al tema educativo le dan también un componente laboral para que saliendo puedan trabajar. O, por ejemplo, también lo que se hace ahora es todo un estudio similar a lo que hay en Francia. En Francia, por ejemplo, los jóvenes, los escolares y los adolescentes estudian 5 días hasta la tarde y un día de la semana, el día miércoles, lo dedican para su familia. Y tienen un acompañamiento de los padres, porque normalmente, y en el Lima y en el Perú, debido a todo, los padres no están cercanamente a los hijos. Entonces muchas veces los hijos salen de los colegios trabajan, ¿no? Y tienen todo un espectro en el barrio, en los centros, se podría decir, de recreación en sus barrios también.
donde pueden tener... Bueno, es un tema integral, ¿no? Porque tiene que promoverse el deporte, de repente el tema de la religión puede influir también en el tema de los valores también. Cuando hacen una estadística, los que mayormente infringen delitos en los adolescentes son los jóvenes que tienen entre 16 y 17 años. Por eso que la justificación es que se rebaje esa edad. ¿Y el tema de consumo, digamos, de drogas y de alcohol? Exactamente. Es un factor, digamos, determinante. Sí, pero no tiene relación con la criminalidad. No necesariamente. No necesariamente. Es diferente. Lo que sí también, otro tema más, es muy importante tener en cuenta de que los que más cometen delitos entre los adolescentes son los que abandonan los estudios secundarios. Entonces, justamente claro, la deserción escolar. Exactamente. Ahí es donde tenemos que atacar, justamente para prevenir en estos aspectos, ¿no? Si me permite, doctor, ¿usted considera también que es un tema, digamos, solamente a nivel educativo, de formación? Digamos, a nivel familiar, de centros de estudios. Educación familiar, educación escolástica, todos los niveles de educación tienen su peso grande. Los padres de familia deben conocer que los estudios criminológicos indican de que muchos nacen con una predisposición al delito. Predisposición que tiene que, y se puede controlar, se pueden robar hasta los 12 años. Luego los 12 años es más complicado. No es imposible, es más complicado. Pero los padres tienen que aprender a manejar esas predisposiciones. El niño que ahorca a un animal, el niño que usa la violencia, todas esas situaciones son alertas que debe absorber el padre. Pero los padres no están preparados para ser padres. Y el gobierno no entendemos, en criminólogos asociados, por qué no lanza la ley, la obligación de escuela de padres. Pero como un requisito para... Pero es un tema que se viene arrastrando hace años, ¿no? Porque es de generación en generación. Sí, entonces, y ahora con más consecuencias, ¿no? 400% ha crecido la criminalidad en la juventud. 400%. Es terrible. En estos últimos 5 años. Ya se ha desbordado. Entonces, es que también se ha desbordado el comportamiento y la conducta del joven, ¿no? Que sale a las 2 de la noche a la fiesta y le dice a su padre, me voy a la fiesta. Y si el padre dice que no, pues lo manda a robar, ¿no? Bien, si me permite, vamos a hacer una breve pausa, pero ya regresamos enseguida con más información y, por supuesto, los aportes de los especialistas que nos acompañan en esta oportunidad. Retornamos en unos instantes. Regresamos con Voz Ciudadana. Estamos hablando acerca de un tema que preocupa a la sociedad. Como comentábamos en el primer bloque, hay una serie de propuestas para reducir la edad, para que sea penalizado precisamente los actos delincuenciales de jóvenes menores de edad. Es decir, sería a partir de los 16 años. Es una de las propuestas que se está planteando. Queríamos también aprovechar la oportunidad para consultarles respecto de las experiencias que ustedes o los datos que tienen respecto de otros países, si ha funcionado algún tipo de reforma a nivel, digamos, del tema de la criminalidad, de que los menores de edad sean penalizados por este tipo de actos. Sí, por ejemplo, la justicia juvenil restaurativa que viene aplicando, por ejemplo, la Fiscalía, es una buena medida que hace que los jóvenes, de delitos menores sobre todo, traten de no ser reincidentes, ¿no? Tiene una efectividad de 90%, es una buena iniciativa que se ha aplicado, pero a menor escala todavía en el Perú. El Ministerio de Justicia ha sacado un plan, el PENACTA, que justamente tiene bastantes iniciativas, y también el Ministerio de la Mujer. Pero como bien indicó nuestro amigo, falta un trabajo multisectorial, ¿no? En Nicaragua, por ejemplo, lo que se hace mucho es tener policías comunitarios. O sea, en Centroamérica todos saben que hay todo un rubro de jóvenes o de policías de pandillas, o las maras, por ejemplo, muy conocidas, pero en Nicaragua no hay. Y justamente porque ellos aplican un concepto que el policía está cercano a la población. O sea, un policía comunitario, lo que aquí llamamos un serenazgo, pero obviamente con facultades especiales, que está en contacto directo con la población del barrio. Y eso permite justamente que los jóvenes rápidamente, en vez de encontrar a un enemigo, encuentran a un amigo cercano que los puede... Pero no creo que sea solo eso, tal vez tienen otro tipo de políticas también de promoción del deporte, en fin. Sí, pero básicamente, vuelvo a repetir, en el Perú y en otros países se encuentra que el policía suele ser visto como un opositor y también por actos de corrupción. O sea, vemos que, por ejemplo, dieron el ejemplo, pero yo te voy a dar otro ejemplo, ¿no? A un joven, por ejemplo, que una vez hizo una denuncia en Senajo
lo habían acusado de estafador. Le había acusado justamente un estafador. Y en la comisaría, obviamente ahí es donde arreglan el tema, ¿no? O de repente más allá, más arriba, ¿no? Entonces, esos temas hacen que nadie crea en la justicia. Y que justo lo vuelvo a repetir. Y en la autoridad, digamos. En la autoridad. Pero bueno, son excepciones, no quiere decir que sea la mayoría. Exactamente, pero vuelvo a repetir. Va amarrado mucho el tema de la delincuencia, no tanto con el narcotráfico, sino con el tema de la corrupción. Un país visto o un país que tiene autoridades de muy bajo, de repente, respeto, credibilidad, y también el tema de corrupción genera justamente. Esto pasa también en las regiones. Hay que generar entonces confianza. ¿Qué otras experiencias usted ha tenido la oportunidad, digamos, de vivir o realizar legislación comparada, dado el tipo de actividad y los estudios que ustedes vienen analizando? Sí, el mayor efecto se da por la educación y por el amor. La educación y el amor. Cuando hago análisis... Usted me comentaba antes de la entrevista, si me permite, un tema de Chile. Sí. Digamos, ¿cuáles los resultados de algún tipo de reforma que se haya aplicado en ese país? En Chile se aplicó mucho los controles. El control del niño por los padres, por la familia, el control, el seguimiento, ¿no? Seguimiento permanente de todos los aspectos, psicológico, social, rendimiento, todos esos aspectos, intelectual, todo tiene que tener un seguimiento. Pero para que el padre lo siga, tiene que estar preparado. Por lo tanto, el padre tiene que prepararse a esta nueva generación, influenciada por la televisión, por los medios, el internet. Terrible. Lo malo se convierte en lo aceptable, en lo normal, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ver a un hombre disfrazado de mujer o al revés es ya normal en el mismo Perú, en el mundo entero. Bueno, claro, ese es otro tema, digamos. Pero son temas, digamos, son referentes que se toman. Sí, entonces pero en general los videojuegos, todo es violencia. Todo es violencia, todo es violencia. Entonces tenemos que convivir con esta situación. El padre tiene que estar preparado para enfrentar a una situación muy complicada. Mi hijo no quiere tener hijos porque dice mi hijo va a ser un delincuente, por ejemplo, ¿no? Y muchos jóvenes ya no quieren tener hijos, etc. Entonces, son diversos factores también. Hay ese tipo de tendencia. Entonces necesitamos controles, primeramente en casa, continuado con el colegio, y controles no solamente hacia la ciudadanía, sino controles de quienes son responsables de la seguridad. Control en la policía, que no existe. No hay una inspectoría activa, no hay un servicio de inteligencia activo dentro de la policía. Y lo mismo ocurre en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, en el INPE. Entonces, mire la cadena que tenemos. Entonces hay un libertinaje total que es aprovechada como hay que empezar a poner, como se dice, las barbas en remojo. Y ya hay pequeños pasos, pequeñas acciones, por lo menos de algunos sectores que están sumamente preocupados. Incluso acá en el Congreso de la República hay una comisión especial de seguridad ciudadana abocada a plantear una serie de aportes a diversas autoridades a nivel local, regional y gobierno nacional también. Sí. Una buena fuente de información es decir, los países que están fracasados. Por ejemplo, México es una fuente rica en por qué se llegó a eso, ¿no? Está descontrolada. Bueno, no repetir obviamente el ejemplo. Repetir lo que ellos permitieron. De hecho, que también acá se comenta que ha influido el hecho, digamos, la apertura que ha habido a nivel de país y que muchos delincuentes y bandas de México, de Colombia, mejor dicho, también se encuentran aquí. Ahora, eso no quiere decir que en el propio país también se formen, ¿no? Con los compatriotas. ¿Qué se puede hacer y cuáles serían, digamos, los aportes que ustedes darían como grupo, digamos, que viene también analizando el tema? Nosotros creemos que hay que meter mucho en el tema de prevención y el trabajo multisectorial, ¿no? Por ejemplo, hace unos años, cuando estuvimos en un tema similar, cuando se puso la primera iniciativa al respecto, nosotros propusimos que haya un trabajo muy cercano entre el Ministerio de la Mujer, que tiene el PENAYA, Plan de Infancia y Adolescencia, y el Ministerio de Justicia y otros sectores. Porque estas cosas se ven de manera multisectorial. Eso es lo que no está haciendo, no se está dando. A nivel del Congreso, por ejemplo, yo saludé mucho esa ley, por ejemplo, contra el maltrato animal, que justo lo mencionó. Así es. Porque hay también estudios muy fidedignos que indican que el niño, desde que es niño, justamente cuando se cercanía con los animales, le produce justamente un respeto, un amor, y eso hace que en el futuro también respete a otros seres. Cosa que no pasa, obviamente, cuando se permite el maltrato de manera sistemática de animales. Por ejemplo, eso es un tema que que es un indicio, digamos, se empieza con pequeñeces, los grandes problemas empiezan por pequeños. Desde niño se van haciendo cada vez los padres son muy importantes porque la primera formación que recibe un niño es en la casa. Entonces, si en la casa, por ejemplo, los niños están en un ambiente hostil, violento, un barrio sin cuidado,
Que no hay respeto entre los seres, los integrantes de la familia. Todos esos valores se trasladan del niño al colegio. Hay un estudio que... El tema del bullying también. Exacto, la transición, por ejemplo, de la primaria a la secundaria es donde se da justamente el momento donde sale el componente delincuencial. O sea, el joven que pasa del 6º año de primaria al primer año de secundaria ya no le encuentra ningún tipo de valor a la educación si es que la educación ha sido de una manera X. Por ejemplo, y lo estoy completamente de acuerdo, la educación tiene que actualizarse a lo que está pasando en el país. Muchos profesores, y también lo tengo que decir, en las escuelas, están desfasados de lo que los jóvenes están en otra cosa. Y a veces encuentran el joven en la educación algo que no les interesa o no les da atención o que no les produce ingresos que los pueden obtener rápidamente a través de la delincuencia. Eso es un tema muy, muy importante que hay que analizarlo. Bueno, volvemos al tema de los valores, ¿no? Prima lo material sobre otros aspectos. Y ahí concuerdo con el especialista de que la escuela para padres sí es un buen punto, porque San Borja, un instituto acá en Lima, lo estaba aplicando, y no sé si habrá otras réplicas en otras partes de Perú, pero ese es un buen componente. O dentro de la semana darle un día para que el estudiante, el joven, esté con sus padres y pueda estar en cercanía y también tener ese componente de amor, de cariño y de cercanía a alguien con valores. Pero para eso, si estamos en una cadena que los padres han vivido en un ambiente de violencia, van a repetir esa conducta errada con los hijos. En la escuela para padres o las ASPAFAS, por ejemplo, que realmente existen, que no son escuelas, sino son reuniones, ahí no se evidencia los comportamientos de los padres y donde el profesor o la autoridad que está en los colegios dirigiendo estas reuniones debe de percatarse y ver cuáles son estas problemáticas de, por ejemplo, familias monoparentales o problemas justamente de violencia en el hogar, que se dan mucho o se ven mucho por el tema de bullying. El tema de bullying es una herencia de la casa, de la familia al colegio. No es que el colegio se produce el bullying, no, es un tema heredado. Si me permite, estábamos comentando hace un rato también acerca de las causas, ¿no? ¿Usted considera que el tema, ya que han hecho también muchos estudios en el tema de criminología, respecto de los vicios, digamos, influyen también para que haya este tipo de violencia y que se dediquen, en este caso, los menores de edad a cometer delitos graves como matar a una persona por un tema económico, por un tema material? El ejemplo arrastra. Por 100 soles creo que disparan a alguien, un menor de edad. El otro día salió en un medio de comunicación eso. No es un secreto que nos ofrecen los servicios de arreglo de cuentas en cualquier calle de la ciudad. La Avenida México, todo lo que va en la Avenida México... Mejor no hagamos publicidad. Pero es que la publicidad está en el internet, ¿no? Pero tiene que haber un mayor control también al respecto, ¿no? Evitar, no permitir que, claro, ciberdelitos. Sí, pero está en todas partes el delito. Pero bueno, ¿qué hacemos entonces ante esa situación? ¿Qué planteamos? A ver. Lo que planteamos, tenemos que prepararnos para saber cómo hacer frente a eso. Aparte de las escuelas para padres. A las autoridades. Tenemos que buscar nosotros, tenemos que buscar todos. Tenemos que buscar nuestros defectos, nuestras vulnerabilidades. Casi nadie acepta su error. Todos tratamos de defendernos. Ya tenemos que aceptar nuestros errores. Pero alguien tiene que asumir la responsabilidad. Estamos hablando, es cierto que el problema se va a sacar de raíz con la labor preventiva, como manifiestan ustedes. Sin embargo, en la situación en que ya está consumado el hecho, ¿qué hacer? ¿Qué tipo de sanción dar? ¿Cómo reaccionar? ¿Qué deben de ser las autoridades? ¿Quiénes deben de hacer cargo? Por ejemplo, lo que acaban de mencionar, los ciberdelitos. ¿Quién asume esto? Cuando nos encontramos en crisis en el nivel familiar, tenemos que ir a buscar ayuda. Es muy difícil reaccionar si uno no encuentra una ayuda profesional, no una ayuda amorosa, tiene que ser una ayuda técnica frente a cómo anda el delito, ¿no? Si encontramos un niño o un joven ya en el delito, un niño ya en la adicción, tenemos que ir a buscar ayuda profesional, técnica. La familia es un apoyo, pero lo técnico sabe la forma de derrumbar mejor, de rescatar a quien está perdido, ¿no? Y en el aspecto ya mayor del delito que afecta a toda la sociedad, tenemos que empujar a que las autoridades hagan lo suyo, no permitir, no denuncio porque ¿para qué voy a perder mi tiempo? Hay que denunciar y hay que hacer ese seguimiento de la denuncia porque la autoridad tan libre no está trabajando. Tenemos que obligar a que trabaje el gobierno, tenemos que a que trabajen nuestras autoridades, nuestros responsables. Finalmente, ¿está de acuerdo o no con este planteamiento de reducir, digamos, la responsabilidad penal a 16 años? Estoy de acuerdo, pero con condiciones, porque si no, estamos en un círculo terriblemente malo, ¿no? Con condiciones de
redactadores, con un personal calificado, un personal capaz, porque el otro es una farsa, ¿no? Y en este momento el sistema carcelario, el sistema de rehabilitación es una farsa. Tenemos que rescatar eso y reordenarnos en nuestro liderazgo, en las responsabilidades. El CONASEC tiene que trabajar en eso, y todas las instituciones tienen que trabajar en eso, en ser transparentes y decir qué hacemos frente a esta realidad caótica que comienza en el papá y que termina en el presidente. Así es. Entendemos entonces que ustedes, digamos, no están muy de acuerdo con este planteamiento. No. En todo caso, vuelvo a repetir, una salida legal, ¿no?, constitucional sería aprobar la convención con observaciones, ¿no? Le dicen un tema interpretativo, para que justamente en estos capítulos que tienen una colisión no haya problema legal, ¿no? Porque miren, no es por nada, yo lo voy a decir acá porque es... Siempre pasa que en épocas electorales se plantean cosas sin estudiarlas bien. Esto ya se planteó hace 2 años, 3 años, y no tuvo, justamente se le dio la cuestión legal que no era imposible, porque tenemos la convención que tiene carácter constitucional. Plantearla ahora en una etapa no me parece responsable. Y otra cosa más, algo similar pasó en 2006 cuando se planteó, por ejemplo, las relaciones sexuales consentidas entre adolescentes. Se penaba a un joven de 14 años, de 16 años, por tener una relación sexual consentida con otro adolescente, lo cual era completamente... fuera de la realidad. Fuera de la realidad, porque eso pasa normalmente. Entonces, y eso generó todo un problema que ya no viene al caso de explicarlo. Entonces, hay que ser muy meticuloso, hay que estudiarlo bien. Vuelvo a repetir, la salida legal es esa. Si no se hace eso, entonces yo creo que no es viable por el momento, ¿no? Sería letra muerta. Sería letra muerta, sí, exactamente. Bueno, son 2 posiciones interesantes que por supuesto es un tema que va a dar mucho mayor debate, porque también existe la preocupación de que la delincuencia organizada, el crimen organizado puede decir, bueno, si se es penalizado hasta los 16, bueno, bajamos a 14 y usamos a los chicos de 14 años para cometer sus fechorías. Esperemos que esto no suceda y que por supuesto se trabaje de manera conjunta y organizada, tanto las autoridades como la sociedad civil, para poder combatir esta situación que viene afectando a nuestro país. Llegamos al final de esta edición. Los esperamos en nuestro siguiente programa. Hasta entonces.